Queridos hermanos, Buenas noches, Padre. Vamos a empezar como es de costumbre con una oración, ¿está bien? Bueno, vamos a ponernos en presencia del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, bendito y alabado seas. Te damos gracias porque nos permite reunirnos en tu presencia. Te pedimos que todas las cosas que pensemos, digamos y hagamos durante toda nuestra vida, en el día de hoy, todo parta de ti como su fuente y todo llega a ti como su fin. Y lo hacemos con la oración de los hijos de Dios que tú mismo nos enseñaste. La oración perfecta. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, queridos hermanos, el tema propuesto para el día de hoy es el bautismo, nacer de nuevo. Y corresponde también y coincide, no coincide, sino que es justamente en relación a que este domingo pasado hemos celebrado en nuestra iglesia, la Iglesia de Cristo, a la que el Señor nos ha convocado, la fiesta del bautismo del Señor. Y entonces es importante en este nuevo tiempo litúrgico que hemos empezado justamente al concluir el tiempo de Navidad con la fiesta del bautismo del Señor el domingo pasado, que nosotros tratemos de comprender en lo posible un poco mejor qué implica para nosotros el bautismo del Señor y nuestro bautismo. El tiempo de Navidad es un tiempo breve. Este año ha sido particularmente corto, el tiempo de bautismo, el tiempo de Navidad. Y en este tiempo de Navidad, de lo que se trata es justamente de tomar conciencia de que el Verbo eterno ha acampado entre nosotros, se ha hecho hombre, y que eso implica que nosotros estamos llamados a ser hijos de Dios. Como dice el propio prólogo del Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 12, a quienes lo acogieron, al Verbo, vino a los suyos no lo recibieron, pero a los que lo recibieron les da el poder de ser hijos de Dios. Y entonces, eso que está anunciado desde el prólogo del Evangelio según San Juan, de alguna manera se presenta al inicio de la vida pública de Jesucristo. Y eso se realiza según lo que nos refieren todos los sinópticos y también el cuarto evangelio en el bautismo. Y hay algunas cosas que hemos visto este domingo y yo quisiera repetir, tal vez resaltar, para que juntos tratemos de ponernos en sintonía y diríamos preguntarnos lo siguiente. Primero, ¿en qué se diferencia el bautismo de Juan, el bautismo que muchos judíos recibieron a través de Juan Bautista, y el bautismo que recibió Jesús?
Porque si bien es cierto, Juan el Bautista bautiza a Jesús, valga la redundancia, pero ese bautismo es totalmente diferente al bautismo que reciben todos los otros que se acercan a ser bautizados por Juan. Entonces sería el primer punto a conversar. Lo segundo, ese bautismo de Jesús, ¿qué relación tiene con nuestro bautismo? Con nuestra vida de fe y con nuestro ser cristianos, ser de Cristo, ser hijos de Dios. Y tal vez en relación a esto segundo, eso que implica como responsabilidades nuestras en este año litúrgico que hemos empezado en el tiempo de Adviento y en este nuevo tiempo, diríamos, cronológico, en este nuevo año calendario en nuestra vida de fe. Entonces quisiera comentar esos puntos y ojalá que no me desordene tanto y vamos a empezar entonces por el primero. Nos refieren los evangelios que Jesús de una manera un tanto inesperada se pone, diríamos, en la fila de los que iban a recibir el bautismo de Juan el Bautista. Pero el bautismo de Juan el Bautista, como bien sabemos, era un bautismo que llamaba a la conversión, a arrepentirse de los pecados y a disponerse, prepararse, porque el tiempo era un tiempo, diríamos, especial, porque diríamos que la situación en el pueblo de la primera alianza era una situación muy compleja y había una gran expectativa, incluso se creía que Juan Bautista era el Mesías. De alguna manera, la persona de Juan Bautista había logrado un gran impacto, diríamos, en Jerusalén, en Judea, donde iban a bautizarse. Pero Jesús viene de Galilea y Jesús se mezcla con los pecadores y nosotros sabemos que Jesús es el Cordero de Dios que le quita el pecado al mundo, como Juan mismo lo va a señalar. Y entonces, ¿qué hace Jesús mezclándose con los pecadores? En el Evangelio según San Mateo incluso aparece ese diálogo entre Jesús y Juan, donde Juan le va a decir, yo no soy el que te tengo que bautizar a ti, tú me tienes que bautizar a mí. Y entonces Jesús le va a decir, en ese mismo Evangelio según San Mateo, no está presente en Lucas ni en Marcos ese diálogo, Jesús le va a decir, déjalo que así es de justicia. Pero vamos un poco antes de entrar a esa última expresión a ir señalando algunos puntos. Primero, Jesús no necesita ese bautismo. Jesús es el 3 veces santo, Dios y hombre verdadero, el Hijo de Dios, que se ha manifestado en Cristo, que viene para nuestra salvación, anunciado por los ángeles, reconocido por los sabios de Oriente, por los magos de Oriente, de quien hablan todas las profecías, y Jesús se va a mezclar con los pecadores. No necesita, no tiene de qué arrepentirse, no tiene pecados, es Dios y hombre verdadero. Y entonces lo que Jesús está haciendo es, Jesús está empezando su vida pública y en el bautismo que recibe de Juan, lo que va a realizar Jesús es asumir los pecados del mundo entero, del ser humano de todos los tiempos, también los nuestros, y de todas las personas, hasta el fin de los tiempos. Y Jesús, de alguna manera, recibiendo de parte de Juan el mismo rito que él hacía con todos, pero por ser Jesús Dios y hombre verdadero, eso que hace Juan es totalmente resignificado por la obra de Dios, Jesús. Y entonces cuando Jesús es sumergido en las aguas del Jordán,
Jesús asume los pecados de todas las criaturas humanas. Y cuando Jesús emerge del Jordán, de alguna manera Jesús ya está anticipando sacramentalmente su resurrección. Es decir, en ese sumergirse ya está la cruz, está la muerte de Jesús, que se cumplirá existencialmente en el Calvario, en su Pascua, y también al emerger ya está su resurrección, que es la que abre el cielo. Y en Jesús por eso se abre el cielo, se escucha la voz del Padre y desciende el Espíritu Santo en forma de paloma para significar una nueva creación. Porque si ustedes recuerdan en el libro del Génesis, que empieza solemnemente, en el principio, dice, creó el Señor el cielo y la tierra. Y sobre el abismo estaban las aguas y un caos. Y el Espíritu aleteaba sobre las aguas. Es decir, el descenso del Espíritu en forma de paloma sobre Jesús sumergido y emergiendo de las aguas, es la manifestación de esa nueva creación que en Jesucristo, en su vida pública, se pone de manifiesto. Lucas va a datar con precisión el momento del bautismo, el inicio de la predicación de Juan y el momento del bautismo. Y va a poner en ese contexto histórico de ese acontecimiento tanto la referencia a las autoridades romanas como a las autoridades de Judea. Y en la genealogía que hace Lucas antes del inicio de la vida pública de Jesús, Lucas se va a remontar hasta Adán para significar que en Jesús es el nuevo Adán. Se ha producido una nueva creación, el hombre nuevo del que nos va a hablar San Pablo. Y entonces comprendemos que ese no era el bautismo que Juan podía ofrecer. Juan lo que hacía era un llamado a la conversión, al arrepentimiento de los pecados, a preparar el camino, como refieren los 3 evangelios en relación a esa cita de Isaías: abajen los montes, eleven los valles, hagan rectos los caminos. Yo soy la voz que clama en el desierto. Preparen los caminos. Y entonces en el Evangelio según San Juan se nos refiere que cuando le van a preguntar a Juan quién es él, si él es el Mesías, y si no eres el Mesías, ¿por qué bautizas? Juan va a decir: hay otro que viene detrás de mí, a quien yo no merezco desatarle ni siquiera las sandalias. Y luego lo va a señalar a sus apóstoles, Andrés y el discípulo amado, y le va a decir: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, Jesús está asumiendo la misión, está manifestando su programa de una manera muy profunda. Y tan es así que en la primera lectura nosotros en Isaías hemos escuchado los cánticos del siervo de Yahvé, y el siervo en hebreo y cordero se utiliza la misma palabra, el servidor y el cordero del sacrificio, el cordero que va a ser entregado, el que ha nacido en Belén, que fue colocado sobre un pesebre, que nace en esas grutas donde se criaban a los corderos que eran sacrificados en el templo, en la Pascua judía. Y Jesús sabemos que va a ser sacrificado fuera de la ciudad, también el mismo día en que son sacrificados los corderos para la Pascua judía. Es decir, en el bautismo de Jesús está figurada su Pascua, su pasión, su muerte y su resurrección. Y es en virtud y mérito de la Pascua de Jesucristo, de esa agua y sangre que salen del costado abierto de Jesucristo por la lanza del soldado,
que nosotros podemos recibir el sacramento del bautismo. Y en el sacramento del bautismo, nosotros lo que hacemos, o mejor dicho, lo que hace el Espíritu en nosotros, el Espíritu Santo, es insertarnos en el bautismo de Jesús. Es decir, nosotros en nuestro bautismo morimos al pecado y resucitamos a la vida nueva de hijos de Dios. Se produce un cambio ontológico. Somos nuevas criaturas, somos hijos de Dios. No es simplemente un bautismo para el perdón de los pecados, como era el bautismo de Juan, porque la acción humana de Juan no tenía ni tiene ninguna acción humana el poder de crear una nueva realidad, una nueva creación, un nuevo ser, ontológicamente. Y nosotros los bautizados tenemos un ser que no es el mismo que recibimos de Dios a través de nuestros padres en la concepción a la vida natural, sino es el nacimiento a una vida nueva que es la vida sobrenatural, la vida de hijos de Dios. Y es lo que va a referir también Jesús en ese diálogo con Nicodemo que nos relata el capítulo 3 del Evangelio según San Juan. Que como saben ustedes, Nicodemo, fariseo, magistrado judío, va a buscar a Jesús de noche y le va a preguntar: Rabí, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Y Jesús le va a decir: en verdad te digo, que el que no nace del agua y del espíritu no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le vuelve a preguntar: pero ¿cómo puede un hombre viejo, cómo puede volver a nacer? ¿Acaso puede por segunda vez entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? Y Jesús le va a decir: el que nace de la carne es carne, el que nace del espíritu es espíritu. El que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y entonces nosotros comprendemos que nuestro bautismo no es igual que el bautismo de Juan, que el bautismo que realizó Juan a todos esos que buscaban la conversión no es el mismo bautismo que recibe Jesús de manos de Juan, pero por ser Jesús Dios y hombre verdadero y esa manifestación trinitaria, en Jesús es resignificado. Y nosotros nos insertamos en esa nueva vida que ya Jesús anuncia en su bautismo y que consuma en su Pascua, en su pasión, su muerte y su resurrección. Y entonces nosotros comprendemos que todos los bautizados hemos nacido 2 veces. Y si es que hemos nacido 2 veces, el día del parto de nuestras madres a la vida natural y el día de nuestro bautismo a la vida sobrenatural, nosotros tenemos 2 vidas. Una vida natural y una vida sobrenatural. Que no son 2 cosas disociadas, enemistadas ni antagónicas, sino que se dan en nuestra misma persona. Y esa vida sobrenatural tiene que crecer. Y a través de esa vida sobrenatural, a esa gracia que recibimos en el sacramento del bautismo, se nos perdonan los pecados, recibimos como dones sobrenaturales la fe, la esperanza y la caridad, nos insertamos a la familia de los hijos de Dios, nos hacemos hijos de Dios Padre, mejor dicho, Jesucristo, el Espíritu Santo nos hacen hijos de Dios Padre y recibimos nueva vida. Y con esa nueva vida, un nuevo ser, una nueva responsabilidad, una nueva libertad.
ya no la restringida a nuestra carne herida por el pecado, porque en el bautismo se nos perdona el pecado original y todos los pecados. Pero sin embargo, muchas veces después del bautismo, nosotros volvemos a pecar y necesitamos ser purificados, renovados, y esa purificación postbautismal se hace a través del sacramento de la confesión sacramental, que no es un nuevo bautismo, sino es actualizar, purificar esa vida sobrenatural para que podamos recuperar la gracia que hemos recibido en el bautismo y crecer en la libertad de hijos de Dios. Y entonces nos damos cuenta que esa purificación del bautismo, que es en el agua y en el espíritu, en la confesión sacramental es una purificación en el fuego del Espíritu Santo. Es ese nacimiento bautismal, el que es tan valioso, que una y otra vez el Señor está dispuesto a renovar. Y nosotros, luego de la celebración de la Navidad con más conciencia, luego de celebrar la fiesta del bautismo, nosotros empezamos este año con la conciencia de que tenemos que crecer en la libertad de los hijos de Dios. Y entonces ya no es simplemente la conciencia del tiempo como cronos, como una sucesión de horas, minutos, segundos, días, semanas, meses y años, sino es comprender que Jesucristo, cuando se encarna, cuando nace de María Virgen, cuando manifiesta el amor de Dios, lo que está haciendo es que el tiempo sea tiempo de salvación, porque Él peregrina entre nosotros y con nosotros y nos precede, y Él viene como pastor a guiarnos a la patria celestial, pero ese pastor simultáneamente es hecho cordero, para que nosotros podamos ser liberados y producir ese intercambio de que se hablaba muchas veces en el tiempo de Navidad, maravilloso, donde Él, asumiendo nuestra naturaleza, nos hace partícipes de esos dones sobrenaturales de la vida zoe, de la vida plena, porque en griego hay dos palabras para referirse a la vida. Bios, de donde viene la palabra biología y que refiere más a la vida natural, y zoe con z, que se refiere a la vida plena, a la vida sobrenatural, que la vida que nos trae Jesucristo. Y es el término griego que en los evangelios, en el evangelio según San Juan concretamente, se usa cuando nos dice que Jesucristo es el camino y la verdad y la vida, y se usa zoe, no se usa bios. Y entonces Jesucristo nos trae esa vida, y esa vida nosotros la hemos recibido, pero esa vida tiene que crecer. Esa vida tiene que ser cuidada, necesita de los cuidados análogos a los que ofreció María y José, y esa vida es la que en el seno de nuestra Madre la Iglesia, nosotros los bautizados, con mayor responsabilidad y con mayor fe, tenemos que ayudar y cuidar a los más pequeños, a los más frágiles, a los que de alguna u otra manera están más expuestos a los engaños y a las seducciones de este mundo que pasa. Y entonces, con esto pienso que puede quedar un poco más explicado, entendido, el asunto del bautismo de Juan, el bautismo que recibe Jesús de Juan, pero que no es idéntico al bautismo que reciben los otros que se acercan a ser bautizados por Juan, sino que es resignificado por Jesús. Además, en esa epifanía trinitaria, la voz del Padre, el Espíritu Santo y el Hijo amado, el Hijo predilecto,
Y Jesús, luego de su resurrección, dirá a sus apóstoles, vayan y bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y nosotros hemos recibido ese bautismo, hemos recibido ese tesoro, es don sobrenatural, don divino. No es algo que ninguna criatura humana pudiera haber conseguido ni nos pudiera dar, sino es algo que viene de Dios. Y que de alguna manera en nosotros une y pone en práctica ya eso que en Cristo Jesús se cumple, que es unir el cielo y la tierra. Y eso se produce en nosotros, que somos terrenos por nuestra vida natural, pero simultáneamente por el bautismo somos llamados a ser familia de Dios y a hacer la voluntad de Dios como en el cielo, donde se hace perfectamente. No por nuestros méritos ni nuestras fuerzas, sino porque participamos del misterio pascual de Cristo, por el cual se inicia una nueva creación, se vence a la muerte, se vence al pecado, se vence al mundo, se vence a Satanás. Y nosotros estamos llamados a participar en esa misma victoria si es que asentimos con nuestra inteligencia y nuestra voluntad y crecemos en la libertad de los hijos de Dios, que es un don sobrenatural, que se cumple en el Espíritu Santo, que de alguna manera aletea también sobre nosotros y que de alguna manera recuerda también lo que ocurre en el diluvio, con esa paloma que es enviada a ver si es que había tierra firme, luego de los 40 días en que estuvo Noé y su familia en el arca. Entonces, queridos hermanos, de alguna manera, estos comentarios intentan explicar lo que de repente ustedes han escuchado, han revisado, han meditado en estos días a partir del domingo, pero que es necesario tener presente en esta etapa que empezamos como un nuevo tiempo litúrgico. El tiempo ordinario, que no significa un tiempo de segunda categoría, menos importante, sino como todo lo que es obra de Dios en Cristo Jesús, es un kairos, un tiempo de salvación, un tiempo para empezar una vida nueva, para crecer como hijos de Dios, para crecer en la obra que el Señor, el Hijo y el Espíritu Santo realizan en nosotros, en una palabra, para crecer en santidad, que es algo que nosotros no conseguimos por nuestras fuerzas, sino que es obra de Dios y que el Señor quiere realizar en cada uno de nosotros. Y entonces, pasemos a ver ese punto entonces. ¿Qué implica para nosotros ese bautismo que hemos recibido y que nosotros nos corresponde como colaboración, como asentimiento a la obra que el Señor quiere realizar en nosotros y que podríamos poner en práctica en este tiempo, en este año litúrgico que hemos empezado en el tiempo de Adviento y que coincide de alguna manera el inicio del tiempo ordinario con este año casi cercano al inicio del nuevo año calendario. Y entonces lo primero es lo que ya mencionábamos, que es necesario tener conciencia de que una cosa es el tiempo cronos, el tiempo natural, la rotación de nuestro planeta alrededor del Sol, la rotación de nuestro planeta sobre su propio eje, la sucesión de los días, de los meses, de las estaciones, con el tiempo kairos, es decir, Jesucristo entra en el tiempo, el Eterno entra en el tiempo, se abre el cielo y de alguna manera lo que nosotros necesitamos es saber que no estamos solos, sino que Dios ha ingresado en el tiempo e ingresado en la historia universal, se hace historia de salvación y también en historia personal de cada uno de nosotros, de nuestras familias y de todas las criaturas humanas y de la creación entera, de alguna manera a través de las criaturas humanas. Y entonces, eso implica lo que como oración colecta se nos ha propuesto esta semana.
En el tiempo ordinario que hemos empezado este domingo, el lunes, la oración colecta es la oración que se hace después del acto penitencial en la misa. Cuando el que preside, el sacerdote, luego del acto penitencial dice, oremos, y hace una oración. Pero esa oración es muy importante, porque esa oración, como todas las oraciones se llaman presidenciales, porque las realiza el que preside, en este caso el sacerdote que celebra la Eucaristía, pero nosotros sabemos que cuando el sacerdote celebra la Eucaristía, actúa en persona Cristo, cabeza. Es decir, quien hace su oración es Jesucristo. Quien hace la oración colecta es Jesucristo. Y Jesucristo nos invita a que nos unamos a su oración. Y entonces nosotros, cada semana del tiempo ordinario, tenemos que estar muy atentos a esa oración colecta. Porque esa oración colecta de alguna manera resume la oración que Cristo está haciendo por nosotros, por su iglesia. Y de alguna manera eso da las claves, diríamos, hermenéuticas de interpretación, de entendimiento de lo que nos dice la palabra del Señor, lo que el Señor nos habla. Y les voy a leer la oración colecta de esta semana, que es muy importante, como la de todas las semanas, y entonces vamos a la oración colecta. Y esta semana la oración colecta dice lo siguiente. Tal vez no hayan tenido la oportunidad de darse cuenta, pero todavía mañana y el sábado pueden estar atentos en las celebraciones eucarísticas a las que asistan, y dice, te pedimos, Señor, que atiendas con tu bondad los deseos del pueblo que te suplica, para que vea ver lo que tiene que hacer y reciba la fuerza necesaria para cumplir. Es decir, el Señor está pidiendo que veamos, que podamos ver no naturalmente, por supuesto, sino sobrenaturalmente, en esa nueva realidad que se produce en Cristo Jesús con su encarnación, con su Pascua, que nosotros veamos lo que tenemos que hacer conforme a la voluntad de Dios. Porque eso es lo que el Señor nos dice, que hagamos la voluntad del Padre. Porque cuando a Jesús le dicen, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Lo que hacen la voluntad del Padre. Y entonces nosotros tenemos que ver lo que tenemos que hacer. Muchas veces nosotros nos preguntamos, y las personas, muchas veces yo he escuchado esos comentarios, que dicen, ¿yo cómo sé cuál es la voluntad de Dios? Y justamente Jesús mismo en su oración pide para que nosotros veamos, nos demos cuenta cuál es la voluntad de Dios. Pero además, que tengamos la fuerza de ponerlo en práctica, de poderla cumplir, de poderla hacer. Es decir, alude a una fe purificada, a una verdadera fe, a una fe que nos permita ver cada vez más. Porque nosotros tenemos que crecer en la mirada sobrenatural que reconozca la presencia del Señor en nuestras vidas, que reconozca que el Señor peregrina con nosotros, que reconozca que el Señor tiene un plan para nosotros, que no estamos solos, porque si nosotros no tenemos esa mirada sobrenatural, para nosotros los días, las horas, el tiempo va a ser un tiempo meramente cronos, meramente natural. Vamos a caer en el naturalismo, no vamos a tener mirada sobrenatural y entonces vamos a ser seducidos por el mundo. Porque nos va a parecer que estamos solos, abandonados, como ovejas sin pastor. Y el Señor peregrina con nosotros, acampado entre nosotros. Y es significativa esta oración.
y es muy significativa para crecer en la libertad de los hijos de Dios. Y podríamos preguntarnos, ¿y el Señor de qué manera nos ayuda o de qué manera Él nos sugiere que nosotros podamos tener esa mirada? ¿Cómo Él nos puede dar esa mirada? Y justamente en el Evangelio según San Lucas, del bautismo del Señor que veíamos este domingo, nos dice Lucas que Jesús es bautizado y Jesús hace oración. Está en oración. Y es en la oración, en la escucha, donde el Señor nos hace ver. Y además, para que quede más claro esa enseñanza, en este año par, en el tiempo ordinario, nosotros hemos empezado este tiempo en la primera lectura leyendo el primer libro de Samuel. Y no es casualidad, no es algo arbitrario, sino que justamente trata de que nosotros relacionemos todo este camino de fe. Y se nos propone la figura de Samuel, pero también, diríamos, el antitipo de Elí y sus hijos, y de alguna manera lo que se nos está proponiendo es que crecer en la libertad de los hijos de Dios significa crecer como profetas, sacerdotes y reyes. Porque la historia de Samuel es el tránsito de los jueces a los reyes. Samuel es el último juez. Samuel va a ungir al primer rey, que será Saúl, y luego ungirá a David. Y Jesucristo es el nuevo David. Y nosotros, en el bautismo, participamos de ese reinado, porque nosotros también somos sacerdotes, profetas y reyes. Y entonces se nos propone que tengamos más conciencia. ¿Qué implica eso? ¿Qué implica además ser profeta? Y justamente la figura de Samuel, que es profeta. Y Samuel le dirá a Elí ante la llamada, ¿no? Porque hemos visto el día de ayer cómo por 3 veces Samuel, que está durmiendo, ya ha sido entregado por su madre, Ana, donado al templo a los 3 años, y duerme Samuel, el niño Samuel, duerme a los pies del arca de la alianza, que era lo más sagrado que tenía el pueblo de la primera alianza. Y Samuel en la noche, dice, escucha que le llaman por 3 veces, Samuel, Samuel, Samuel. Y entonces Samuel cree que quien lo llama es Elí, y va donde Elí, que es el sacerdote, y le dice, aquí estoy porque me has llamado. Elí le dice, yo no te he llamado, anda, vuelve a tu cama, sigue durmiendo. Por segunda vez va a Samuel, y Elí le va a volver a decir, hasta que en la segunda ocasión Elí se da cuenta que el que lo está llamando es el Señor. Y entonces Elí le dirá a Samuel, si te vuelven a llamar, tú respondes diciendo, habla, Señor, que tu siervo escucha. Y entonces se nos muestra el sentido de la oración. Y en esa, diríamos, manifestación trinitaria en el bautismo de Jesús, donde el Padre acredita al Hijo, este es mi Hijo amado, en quien me complazco, pero también en la transfiguración se escuchará la palabra del Padre. Y en esa ocasión dirá el Padre, este es mi Hijo amado, escúchenlo, estando también Jesús en oración. Y entonces, queridos hermanos,
lo que se nos está presentando es todo un plan de vida espiritual donde el Señor nos habla y donde el Señor nos enseña y quiere que nosotros estemos atentos para poder crecer y que nos demos cuenta que no se trata simplemente de tiempo calendario, sino tiempo de salvación, tiempo de conversión, podríamos decir, o tiempo de santificación, para crecer de manera tal que en nosotros el Evangelio se haga vida. Nosotros seamos buena noticia, pero no de las noticias de este mundo, sino del que tiene el poder de hacer todas las cosas de nuevo y para quien nada hay imposible. Y si es que nosotros hacemos la voluntad de Dios, se cumplirá ese mismo elogio que hace el primer libro de Samuel sobre Samuel, que todo lo que Samuel dijo se cumplió. Y se cumple justamente porque Samuel, las cosas que decía, eran las cosas que él escuchaba del Señor. Y entonces nosotros tenemos que crecer en la escucha. Y la escucha de la palabra del Señor por excelencia se realiza en la liturgia de la palabra, en la celebración eucarística, en la Santa Misa, que tiene, como saben ustedes, 2 mesas: la mesa de la palabra y la mesa eucarística. Y nosotros vamos a la misa a comulgar en ambas mesas, a comulgar con la palabra escuchada y comulgar con la palabra sacramentalmente manifestada en esa obra del Espíritu Santo que convierte las especies en el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Y tomar conciencia que nosotros tenemos 2 comuniones. Porque muchas veces, a veces distraídos en la liturgia de la palabra, sobre todo cuando creemos que ya sabemos lo que el Señor nos quiere decir, porque no tenemos conciencia de que esa palabra es viva y eficaz y que siempre es nueva y que el Señor actúa sobre nosotros de modo que Él es el universal concreto, decíamos nosotros en estos días. Es decir, que su palabra es de vigencia universal para todas las criaturas humanas de todos los tiempos, pero también es concreto para cada uno de nosotros en cada circunstancia personal, en cada día, en cada hora y en cada momento. Y si yo, por ejemplo, ¿no? De repente para ustedes no es tan común, pero para un sacerdote sí, celebro la misa en la mañana y escucho esa palabra, la leo, y celebro de nuevo la Eucaristía en la tarde o en la noche, esa misma palabra me dice cosas nuevas. No es que se repite, nunca se repite, siempre es nuevo. Y entonces lo que nosotros necesitamos es crecer en escucha. Y esa palabra se dirige a Samuel de noche, cuando duerme. Y es que, como cuando se acerca también Nicodemo a hablar con Jesús de noche, como Jesús que nace en Belén de Judá de noche, como en su Pascua en la cruz se oscurece en ese eclipse, en esas 3 horas en que el cuerpo de nuestro Señor pende de la cruz. Y eso significa, la noche es el momento en que no vemos, donde es más difícil de distinguir las cosas. Y justamente cuando nosotros no entendemos lo que ocurre en nuestra vida, en la vida de nuestras familias, cuando nos parece que estamos desolados, es cuando el Señor, con más delicadeza, nos va a hablar. Nos va a dirigir su palabra, va a descender su palabra para que nosotros nos podamos levantar. Y el Señor nos va a tocar. Por eso es necesario que nosotros, en este año que empezamos, calendario no litúrgico, porque eso lo hemos empezado ya en el tiempo de Adviento,
nos demos cuenta, si antes no lo hemos hecho, de que escuchar al Señor es esencial. Y la escucha por excelencia es escuchar su palabra en la Eucaristía, en su iglesia. Y de esa manera nosotros poder encontrar la luz que nos permita ver las cosas que en nuestra vida personal, familiar, eclesial, comunitaria, en nuestro país y en el mundo, parecen incomprensibles. Parece que no tienen sentido. Parece que estamos solos. Parece que el Señor no se acuerda de nosotros. Parece que nuestra oración no es escuchada. Justamente en esos momentos es cuando el Señor está más cerca de nosotros. Y por eso nosotros vamos a crecer en esa amistad con el Señor, en esa oración, en esa escucha, porque el profeta en el pueblo de la primera alianza y el profeta en el pueblo de la nueva alianza por la gracia bautismal, no es el que adivina el futuro, como lo entendían los pueblos paganos alrededor del pueblo de Israel, sino el profeta es el que es capaz de reconocer ese kairos, el designio del Señor en medio de lo que ocurre, así nos resulte incomprensible, visto con una mirada meramente natural, meramente cronológica, meramente humana. Se necesita esa mirada sobrenatural. Pero además de esa mirada, se necesita poner en práctica lo que nos dice el Señor. Y esa palabra que nos dirige el Señor nos va a curar de una serie de imperfecciones en nuestra fe que necesita ser purificada para que cada vez podamos ver mejor. Y es lo que el Señor pide para nosotros. Y ver mejor significa justamente ser purificados en la fe. Y una fe no purificada también se nos presenta en justamente el día de hoy, en el primer libro de Samuel, cuando vemos cómo el pueblo, ante el ataque de los filisteos que representa el mundo, hostil con la iglesia y hostil con el pueblo de la primera alianza, el mundo siempre buscando que presionar para que nos acomodemos al mundo. Entonces, ellos, dice, después de la primera derrota, deliberan entre ellos y deciden llevar el arca de la alianza. No es que deciden ponerse en oración, no es que deciden escuchar mejor al Señor, sino con un sentido un tanto, diríamos, en términos actuales, pelagianos, es decir, voluntaristas. Ellos creen que el arca de la alianza puede funcionar como un amuleto, que si es que lo llevan al combate, van a obtener la victoria, sin darse cuenta por qué se está produciendo esa pelea, por qué se está produciendo ese acecho y ese asedio. Y ese acecho, ese asedio de los filisteos que, repito, representan al mundo, es porque ellos necesitan conversión, porque están en medio de la oscuridad, porque el sacerdocio representado en Elí y en sus hijos se ha alejado de la voluntad de Dios. Y porque el pueblo también, como oveja sin pastor, se ha alejado de la voluntad de Dios y están siendo acechados y seducidos por el mundo representado en los filisteos. Y llevando el arca de la alianza, lo que se va a producir es un desastre mayor. No solo van a morir más, y de la primera derrota que eran 4.000 van a morir 40.000, sino que además los dos hijos de Elí van a morir, van a capturar el arca de la alianza, el mismo Elí va a morir, no en combate, pero cuando se entera de la noticia, y entonces el desastre será total. Y es que nosotros tenemos que darnos cuenta que eso no está puesto solamente porque es palabra viva
Kairos, dirigida a las criaturas humanas de todos los tiempos, también a nosotros. Y nosotros tenemos que darnos cuenta cómo es nuestra fe. Si es que nosotros nos acercamos al Señor con un sentido utilitarista, buscando que se haga nuestra voluntad, y en consecuencia lo que queremos es ser escuchados y no escuchar, porque no nos interesa saber cuál es la voluntad de Dios, sino que Dios haga lo que nosotros creemos que se tiene que hacer, es decir, un pensamiento mágico, religioso, utilitario, supersticioso, que puede estar presente en la fe de la iglesia, en la fe de los bautizados, en la fe de los hijos de Dios, y que el Señor quiere que descubramos. Claro, eso como enseñanza universal, pero enseñanza concreta, cada quien en sus propias circunstancias tiene que examinarse y tenemos que preguntarnos para, en la oración, comprender qué es lo que el Señor nos está diciendo a través de esas palabras a cada uno de nosotros en términos personales. Y entonces veremos cómo es que se crece en ese descubrimiento del Señor cercano que nos habla y qué significa ser profeta por el sacramento del bautismo. No es adivinar el futuro, sino es reconocer la presencia de Dios entre nosotros y en nosotros, en nuestra historia personal, en nuestra historia familiar, en nuestra historia nacional, en la historia de la iglesia local, universal, etcétera, en nuestro tiempo, ahora, año 2022. Pero además, veremos en los días posteriores cómo el pueblo, a pesar, porque luego devolverán el arca de la alianza, y Samuel orará por el pueblo, y ellos comprenderán que tienen que convertirse, igual que nosotros que hemos recibido la gracia del bautismo, tenemos que darnos cuenta que necesitamos conversión, cada día según la luz que el Señor nos va dando, para poder cumplir ese mandamiento nuevo y antiguo que el Señor mencionó durante el tiempo de Navidad y que fue tan elocuentemente presentada en la primera carta del apóstol San Juan. Y es amar como el Señor nos ama. Y si es que nosotros guardamos ese mandamiento que resume toda la tabla de la ley, entonces nosotros permanecemos en el Señor. Y si es que permanecemos en el Señor, entonces nosotros lo vamos a escuchar. Y vamos a comprender el sentido de la vida de fe. Y como hemos mencionado varias veces y vuelvo a repetir el día de hoy, nos enseñaba y nos recordaba el Papa emérito, el cristianismo no es un moralismo, no es cumplir ciertas doctrinas, ciertas normas, una moral, sino es el encuentro con la persona de Jesucristo, que nos conduce al Padre en el Espíritu Santo. Y ese encuentro personal que se nos ofrece una y otra vez en los sacramentos y en la Eucaristía, es un encuentro que tiene que ser un diálogo de amor y que empieza en escuchar lo que el Señor nos dice. Porque Él nos mostrará, como se refiere hoy en el Evangelio, en ese leproso que representa a la humanidad entera herida por el pecado. Él quiere limpiarnos, Él quiere curarnos, Él quiere sanarnos. Él viene a nuestro encuentro. No es que Él se hace el huidizo, si es que nosotros nos acercamos a Él sabiendo que Él es el que nos ha amado primero, que Él es el que nos ha dado nueva vida, que Él es el que nos alimenta, Él es el que se entrega a nosotros, Él es el que nos dirige su palabra, y su palabra es de vida eterna. Yo quisiera detenerme acá para poder tener un tiempo de diálogo, preguntas si es que los hubiera, y poder conversar un poco sobre estos temas que hemos comentado a raíz de
este tema propuesto, que es un nacer de nuevo, es un empezar de nuevo, es darnos cuenta que sea lo que sea que pueda haber sido nuestra vida precedente, el año pasado, los días previos, podemos empezar y tener una vida de mayor compromiso, de mayor conciencia, de mayor cercanía, y amar, como está significado también en esa otra curación que veíamos ayer en la suegra de Pedro, que está en cama con fiebre. Jesús la toca y entonces se levanta y se pone a servir, porque nosotros estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, que es amor, y nosotros también estamos hechos para amar y ser amados. Y ya somos amados primero por el Señor, y tenemos que experimentar en nuestra vida ese amor para nosotros también poder amar. Y amar implica perdonar, y amar implica servir. Y en ese testimonio de lo que es el amor, tenemos a nuestra Madre Santísima y a San José, a la Sagrada Familia de Nazaret, que vivió como una auténtica comunidad de amor, a imagen de la Trinidad Santísima, comunión de amor. Así que, hermanos, no sé si hubiera preguntas, comentarios. Estoy a su disposición para poder escuchar y si es que se puede comentar algo. Gracias por su paciencia. Gracias a usted, Padre. Empezamos con una primera pregunta. Nos dicen, Padre, ¿qué podría suceder con los niños cuyos padres no los bautizan de niños porque prefieren darles libertad para que ellos elijan de grande? Tiene una segunda parte. En el juicio personal, ¿Dios será más condescendiente con los adultos que no han sido bautizados por sus padres? Nosotros tenemos que darnos cuenta que somos de Cristo. Por el bautismo somos del Señor. Entonces, si yo soy bautizado y yo digo que amo a otras personas, y especialmente los padres a sus hijos, ¿cómo pueden los padres negarle el bautismo a sus hijos si no hay nada más grande que puedan hacer los padres por los hijos que llevarlos a Jesús, llevarlos a Dios? Y entonces, claro, ahí está una fuerte influencia protestante que no comprenden los sacramentos y dicen, no, bueno, es que muy pequeño, es que no se da cuenta, no entiende, cuando entienda se bautizará. Justamente esa es consecuencia de esta visión, diríamos, modernista y posmodernista, dominante en nuestro tiempo, y que de alguna manera tiene que ser purificada en todos nosotros. Nosotros tenemos que descubrir que nosotros no somos el centro. No es que cuando yo decida, cuando yo quiera, es, entre comillas, el ejercicio más pleno de mi libertad, porque mi libertad está herida por el pecado. Y entonces, si es que los padres de los niños que no están bautizados han recibido ese don del Señor, ¿cómo y con qué argumentos se lo pueden negar a sus hijos? Solamente puede ocurrir eso si es que esos padres en realidad no están viviendo como hijos de Dios. Si es que esos padres no entienden la gracia del bautismo, si no entienden lo que significa ese nuevo nacimiento, esa diríamos, nuevo ser ontológicamente que van a recibir sus hijos. Y entonces, como si nosotros fuéramos los que decidiéramos. Y claro, uno puede apelar y decir, no, es que yo, ¿cómo voy a ser libre si yo no conozco, si yo no entiendo? Y es al revés. Para que yo pueda ser justamente, pueda entender, necesito esa luz sobrenatural. Porque si yo creo que naturalmente voy a entender el misterio de Dios,
o es pues una cosa realmente de una soberbia y de una ceguera mayúscula. Entonces, por eso es que el Señor envía a sus apóstoles. Vayan y bauticen, porque el Señor sabe que esa gracia y ese don, ese regalo, es el que nos va a permitir empezar esa vida nueva, nacer de nuevo. Y entonces yo creo que se mezclan una serie de situaciones. Personas, padres que no están viviendo su fe, la falta de evangelización y de anuncio del evangelio a estos padres, y el poco testimonio que dan las familias, y entonces más los comentarios y los rumores y lo que dice la gente aquí y allá en un mundo crecientemente secularizado, con las confusiones de las sectas protestantes, hacen que muchos padres crean que no pasa nada si no bautizan a sus hijos y es mejor esperar para que sus hijos en edad adulta pudieran decidir. Entonces uno les tendría que preguntar a esos padres, y entonces, ¿por qué no esperan a que sus hijos lleguen adultos y deciden si van a ir al colegio? Que decidan si es que qué idioma van a hablar, entonces no les enseñen a hablar, porque de repente no quieren pues que su idioma materno sea el español, que es la lengua materna, sino... Entonces, yo creo que son planteamientos realmente con poco fundamento, con poca claridad, que solo se pueden entender en la necesidad de una nueva evangelización, de formar y de evangelizar a los jóvenes, a los novios, a los esposos, para que puedan comprender la grandeza del bautismo. Bueno, no sé si es que con eso se aclara un poco esa pregunta o hay algún aspecto que no se ha comentado. Sí, padre, queda claro. Ahora Franklin va a realizarle una pregunta. Sí, hola padre, ¿qué tal? Hola, Franklin. Eh, Tenemos aquí varias preguntas. La segunda sería, padre, ¿cómo podemos entender que Jesús asume los pecados de todos a lo largo de la historia? Si cuando se bautizó habían pecados del futuro que todavía no habían sido cometidos. Es que justamente, pues Él es el eterno. El eterno entra en el tiempo, y eso significa entra en todo el pasado, en todo el presente y en todo el futuro. El eterno llena el tiempo. Entonces, claro, uno dice, bueno, ¿y cómo es eso? Ay, preguntémosle al Señor, pues, pero es así. Okay. Entonces, Él es eterno, es un hoy presente, continuo, que llena todo. Nosotros vivimos en la sucesión de lo pequeño, peregrinos en este mundo, y entonces, claro, nos resulta a veces difícil entender quién es Dios, qué significa que Dios se haya hecho hombre, qué significa que el infinito, el eterno, haya asumido naturaleza humana sin dejar de ser Dios, y cómo eso hace un cambio, una nueva creación en todo lo natural, en todo lo que nosotros podemos conocer, entender e imaginar. Nos desborda totalmente. Correcto. Nati, ¿quieres hacer la siguiente? Sí. Bueno, nos preguntan, padre, ¿cómo se le puede explicar a alguien alejado de la iglesia la importancia del bautismo de Jesús? A ver, para alguien alejado de la iglesia hay que explicarle todo, empezando quién es Jesús, quién es Dios, diríamos, quién es Jesús, qué es la revelación y cómo Jesús nos revela quién es Dios y quién somos nosotros. Y entonces, luego de esa comprensión mínima, básica, entonces les podemos explicar el bautismo de Jesús. Y el bautismo de Jesús justamente muestra cómo su obra es de salvación del pecado, porque el pecado es el mayor mal
que afecta a la creación entera y a las criaturas humanas. Y la manera en que Él va a actuar sobre el pecado, que solo puede ser perdonado por Dios, es asumiendo nuestros pecados, pagando nuestras culpas. Eso se traduce existencialmente en la cruz. Cuando Jesús carga la cruz, acepta en obediencia hasta la muerte y una muerte de cruz, eso está significado en la inmersión que hace Jesús durante el bautismo que celebra Juan. Entonces, cuando Jesús se sumerge en las aguas, está asumiendo los pecados que va a cargar en la cruz, que con su sangre va a redimir. Por eso San Juan nos dirá, 3 son los testigos: el agua, la sangre y el espíritu. Y entonces el bautismo de Juan no puede ser entendido si no entendemos quién es Jesús, Dios y hombre verdadero, qué es la cruz y la Pascua de Jesucristo, y cómo por la Pascua de Jesucristo nosotros hemos sido perdonados de los pecados y recibido una vida nueva. No solo redimidos, sino recreados, renovados. Y claro, sin fe, eso para mí es ininteligible. Con la sola razón no alcanza. Entonces, para que nosotros podamos ver esa realidad, el Señor nos da el don de la fe. Y ese don nos lo da en el bautismo. Pero si yo digo, yo quiero entender, pero no quiero ser bautizado, no quiero que los niños se bauticen, entonces, ¿cómo quiero que entiendan? Entonces, es justamente una situación donde las criaturas humanas nos ponemos por encima de Dios. El proceso de secularización, que hemos dicho varias veces, empieza con la Reforma Protestante, con la Revolución Francesa. Lo que primero niega es Jesucristo sí, Iglesia no. Eso es lo que va a decir Lutero en pocas palabras y sus seguidores. Luego en la Revolución Francesa va a ser Dios sí, Jesucristo no. No hay providencia, Jesucristo no ha entrado en el tiempo, estamos solos. Nosotros decidimos las cosas y nos organizamos como queremos. No es Jesucristo el centro, es el hombre el centro. Es la criatura el centro. Lo que yo pienso, lo que yo entiendo, mi subjetividad es el centro. Eso se traduce en esa expresión de Descartes: pienso, luego existo. Es mi pensamiento, es mi comprensión de las cosas lo que define. Entonces, ya no es Dios que me revela quién soy yo y quién es Él, sino yo que comprendo y acomodo y me fabrico un Dios a mi medida. Pero luego en la posmodernidad lo que ocurre es algo aún incluso más grave. Ya ni siquiera es el hombre el centro, sino son las estructuras, son las relaciones de poder, son las relaciones entre las criaturas humanas, y entonces el ser humano pasa a ser un objeto más, un engranaje dentro de esa maquinaria. Es una deshumanización. Y todo eso se desprende de que nosotros no acogemos los sacramentos de Jesucristo confiados a su iglesia, y nosotros queremos, entre comillas, vivir en una libertad falsa, aparente, donde es nuestra razón la que resuelve todas las cosas sin necesidad de la fe, y eso va a traer como consecuencia que ni siquiera la razón va a poder comprender, y entonces van a ser mis gustos, mis deseos, los que yo tengo que atender para, entre comillas, supuestamente alcanzar la felicidad, y entonces voy a negar también la verdad, voy a negar también la razón, y voy a imponer mi subjetividad no racional, que era la enfermedad del racionalismo cartesiano, sino mi subjetividad afectivo-emocional, lo que a mí me parece, lo que a mí me gusta, lo que yo siento. Y de esa manera no solo nos cosificamos porque nos hacemos
objeto de estos engranajes de los poderosos de este mundo, que son los que van a definir finalmente qué es la verdad y qué no es la verdad según sus conveniencias, sino nosotros nos hacemos esclavos, representados justamente en ese leproso. ¿Qué es la lepra? Una enfermedad hasta ahora existente, más extendida en tiempos de Jesús, pero lo que caracteriza esa enfermedad es que a las personas no le duele. El leproso no sufre dolor, porque la lepra justamente bloquea el dolor. Entonces, se está destrozando, se está deshumanizando, pero no le duele. Solo va a tomar conciencia de su desastre cuando va a constatar que está aislado, que está totalmente destruido, y por eso es que la lepra es una buena figura de lo que hace el pecado en nosotros. Una persona sin Dios, sin fe, sin luz, sin ver, no le va a doler el pecado. Va a creer que no pasa nada, va a creer que no tiene consecuencias, hasta que esto se agrave, se profundice, lo destroce a él, destroce sus relaciones con las otras criaturas humanas, y entonces aislado, desolado, en ese momento se acordará del Señor. Pero el Señor no quiere que lleguemos a ese estado desastroso. El Señor quiere que nosotros podamos ver, que nosotros podamos ser capaces de conocer su plan de amor y de misericordia para todas las criaturas humanas, y que nosotros podemos empezar de nuevo, que estamos llamados a participar de la gloria, de la vida nueva de hijos de Dios, que es la que Él ha manifestado plenamente en su resurrección. Y entonces, claro, si es que nosotros seguimos siguiendo esta inercia secularista del mundo, que bueno, no me parece, que no tengo tiempo, que no me gusta, que ya lo se verá más tarde, es pues justamente uno de los elementos claros de que hemos perdido la fe. Entonces, si es que hay padres, si hay adultos que están bautizados, pero viven en la práctica como, diríamos, paganos, entonces, claro, no hay quien pueda dar testimonio de esta novedad, de esta vida nueva que nos da el Señor. Por eso ser cristiano no basta con celebrar la Navidad. No es una mera reunión familiar, no es una mera reunión social, no es un intercambio de regalos, sino es tener un tiempo para penetrar en el misterio del Verbo eterno, del infinito, que ha entrado en el tiempo, que ha asumido nuestra naturaleza y se ha producido una nueva creación, y que nosotros participamos en esa nueva creación, en esa nueva vida, por el sacramento del bautismo. Y eso, claro, nosotros lo tenemos que tener claro para que nosotros justamente podamos ir y testimoniar y ayudar a las personas que el Señor ha puesto en nuestro camino. Pero si es que se pasan las semanas, se pasan los días, se pasa la Navidad, y yo no entiendo y creo que la Navidad simplemente fue una oportunidad de una reunión familiar, de intercambios de regalos, y una reunión meramente social, una fiesta más cuasi pagana, entonces, claro, se va a pasar los días, las semanas, los meses, puro cronos, y no voy a descubrir que el Señor viene a mi encuentro, que el Señor me ama primero, está proponiéndome esa manifestación infinita de su amor, y que yo, en mi ignorancia, la rechazo, por mi ceguera. Entonces me puedo llamar bautizado, me puedo llamar miembro de la iglesia, pero en realidad, como dice el Señor a la iglesia de Sardes, estoy muerto, así tenga nombre de vivo. Entonces, ¿cómo yo sé si esa vida natural, sobrenatural está sana en mí? Si tengo hambre de Dios, si deseo hacer oración, si deseo recibir la Eucaristía, si deseo conocer la Sagrada Escritura, escuchar al Señor. Pero si es que me ganan los afanes del mundo, las cosas temporales, las cosas pasajeras, no tengo hambre de Dios, yo tengo que darme cuenta y decir, oye, yo estoy enfermo, estoy muerto.
Y eso nosotros tenemos que tenerlo claro para que nos ayudemos. Así como las personas saben descubrir fácilmente cuando alguien tiene una enfermedad natural y rápidamente buscan ayuda, van al médico, lo llevan al hospital, igual nosotros tenemos que estar alertas para descubrir entre nuestros familiares, entre nuestros amigos, si es que hay personas que se están alejando del Señor, que hace tiempo que no se confiesan, que hace tiempo que no hacen oración, que no quieren ir a misa, que no recuerdan las palabras que el Señor nos dirige, porque esos son indicadores claros de que esas personas están enfermas, están muertas. Entonces yo, si me preocupara por las cosas temporales, con mayor razón, si realmente amo y tengo fe, me tengo que preocupar por las personas que se están alejando de Dios. Pero en medio de esas tibiezas, muchas veces nosotros creemos que no es nuestro problema. Entonces es mucho más grave, mucho más contagioso el proceso y la enfermedad del secularismo y esta, diríamos, laicización y pérdida y tibieza en la fe que todas las epidemias juntas de todos los tiempos. Pero para nosotros parecería muchas veces que eso no nos llama la atención. Nos hemos acostumbrado a vivir en medio de un mundo en tinieblas y lo que buscamos es acomodarnos a ese mundo. Necesitamos conversión y por eso es que el título de este tema es Bautismo, Nacer de Nuevo. Empecemos de nuevo, hermanos. Cada quien según lo que corresponda a raíz de estos comentarios que les hago, pero también del examen que ustedes mismos tienen que realizar. Gracias, Padre. Otra pregunta. ¿Hay algunos santos que se bautizaron en el momento de su nacimiento? ¿Existe algún beneficio de bautizarse el mismo día o el día siguiente de nacer a bautizar al niño, o se puede esperar unos meses y es lo mismo? Diríamos, cuanto menos tiempo nosotros tengamos experiencia con el pecado, es mejor. ¿No? Es cuando me digan, bueno, tú tienes una enfermedad y entonces da lo mismo si tienes la enfermedad un día, un mes, un año. ¿Ustedes qué dirían? No, ¿sabes qué? Que se cure lo más pronto posible. Nosotros nacemos con una enfermedad. Esa enfermedad se llama el pecado original, que no es un pecado contraído, sino es una pena consecuencia del pecado, de la culpa de nuestros primeros padres. Entonces, si yo amo a una persona y yo tengo fe viva, yo diría lo más pronto posible. Pero si digo, bueno, ¿qué importa? Porque lo que quiero es organizar una reunión social, quiero que se hagan las cosas de esta manera, etcétera, etcétera. Entonces yo no tengo una mirada sobrenatural. Yo tengo una mirada mundana que quiero compatibilizar mi fe y subordinarla a mis costumbres, diríamos, mundanas. Es un poco duro, diríamos, pero en general yo pienso que es así. Entonces, la recomendación que yo creo que se desprende de esto es: nosotros deberíamos de promover el bautismo lo más temprano posible, en función a las condiciones pues específicas, ¿no? No es igual, a veces algunos partos o de algunas madres hacen que de repente inmediatamente no estén bien dispuestas, etcétera, etcétera, mil cosas, pero lo más pronto que se pueda. Pero no decir, bueno, cuando cumple el año, cuando cumpla los 2 años, cuando cumpla los 3 años, peor aún, cuando tome conciencia y que decida. Esa es una visión absolutamente fuera de nuestra fe. El Señor nos dice, dejen que los niños vengan a mí. Entonces nosotros debemos desear que la vida de gracia, la vida nueva, la vida sobrenatural, la vida de hijos de Dios, sea lo más pronto posible. Es como se dice, ¿no? Te has sacado la lotería. Da lo mismo que vayas a cobrar el premio cuando tengas 20 años, 30 años después. A ver qué harían en ese caso. Les aseguro que se amanecen ahí. Entonces, disculpen de repente la reacción, pero diríamos,
pongamos en oración las cosas, escuchemos al Señor. Él es el Señor, nosotros somos las criaturas. Pero parecería que decían, bueno, si es que me espere un día, ¿cuánto lo voy a hacer esperar? Yo diría, yo no lo debería hacer esperar nada. Gracias, Padre. Con relación un poco a eso, tenemos una quinta pregunta. Padre, suponiendo que haya padres que no educan a sus hijos en la fe, ¿cómo se explica que en algunos de estos niños bautizados se multipliquen las virtudes teologales mientras que en otros no? Es que el Señor obra también. O sea, no creamos que el Señor no obra. El Señor tiene mecanismos ordinarios de comunicarnos la fe, de comunicarnos la gracia. Esos son los mecanismos ordinarios a través de la iglesia y que sirve para que nosotros podamos igualmente crecer en la fe, crecer como hijos de Dios. Pero no significa que el Señor pues se va a limitar a nuestras ineficiencias, a nuestras imperfecciones, a nuestros tiempos. Él es Dios. Él es soberano. Eso significa que Él es rey. Entonces no es que ya, yo le voy a autorizar. No, el Señor sabe cómo obrar en cada persona. Por eso justamente es la idea del kairos, del tiempo de salvación. El Señor obra, el Señor entra en la historia, el Señor interviene, sin alterar la libertad del hombre, que la respeta, pero el Señor actúa. Y finalmente la conversión es una gracia, la fe es una gracia, la vida natural es una gracia. Sino que nuestra visión naturalista hace que creamos nosotros que el Señor no actúa. Porque la propaganda atea, pagana, es tan fuerte que tal vez nosotros estamos siendo, diríamos, contaminados por esas visiones sin Dios que tiene el mundo y que pregona los cuatro vientos. Gracias, Padre. Hay una última pregunta, me parece, que habla sobre, creo que tiene que ver, voy a tratar de contextualizarlo un poco, tiene que ver con el relativismo dentro de la misma iglesia, pero la pregunta es, entre los laicos y también miembros de la iglesia, a veces se crean sacramentos a la medida. ¿Cuál es su opinión sobre esto? ¿Cómo sacramentos a la medida? A ver, O explíqueme. sea, que puede ser, hay gente que dice esto no es pecado, esto sí es pecado, o porque Pero, es como que se ha perdido el sentido de autoridad dentro de la iglesia y a ver, cada quien dice qué es. ya, a ver, espérense, a ver si vamos. Los sacramentos son de Jesucristo y son 7 sacramentos confiados a la iglesia para su administración. Nadie en la iglesia puede aumentar ni quitar ningún sacramento. ¿Ya? Esos sacramentos son de Jesucristo, no son de la iglesia, no son de los clérigos. Otra cosa es la conciencia que se tiene sobre el pecado, que ahí hay una gran confusión y hay una visión secularista agravada por diríamos, pluralismo teológico que ha contaminado de distintas maneras, tanto con el modernismo y este racionalismo antropocéntrico, como esta visión posmodernista, posverdad, que dan origen a esta situación de relativismo de la verdad, donde ya la gente cree que la verdad es simplemente la opinión de cada quien, en ese subjetivismo individualista. Y entonces a mí me parece, a mí no me parece, y eso en algunos clérigos, en algunos miembros de la iglesia, en algunos teólogos, ha producido
esas confusiones y entonces encontramos y efectivamente hay personas que dicen esto es pecado, no es pecado. No, los pecados están claros. Ahora, todos los pecados que es desobediencia a Dios, el Señor los resume en el mandamiento 9. Si nosotros amamos como el Señor nos ama, si yo amo como el Señor me ama, yo cumplo todos los mandamientos. Porque si yo amo como el Señor no ama, como el Señor me ama, yo no puedo mentir. Si yo amo como el Señor ama, tengo que pues amar, respetar, no puedo utilizar a las personas como cosa, como objeto. Entonces todos los pecados de impureza, sexto, noveno mandamiento, octavo mandamiento, respeto a los padres, cuarto mandamiento, todos los pecados los cumplo y se resumen en el amor. Por eso San Agustín dice, ama y haz lo que quieras. Pero claro, ¿qué hace el enemigo? ¿Qué hace el mundo? Diríamos, adultera la palabra amor y le quiere llamar amor a cualquier cosa. Entonces, es el amor como el Señor nos ha manifestado en la cruz. Entrega total. Y entonces, nosotros ahora tenemos una situación de mucha confusión, consecuencia de esto que mencionaba, de estos pluralismos teológicos, de esta falta de comprensión de lo que es la moral, de esta falta de comprensión de lo que es la revelación y estas visiones liberales de la teología liberal que lo que hacen es, quieren presentar a un Jesucristo como un maestro, como uno más, entre otros, y no como Dios hecho hombre, al que hay que escuchar y hay que obedecer. Entonces niegan los milagros, niegan la existencia del infierno, la existencia del demonio, y entonces eso empezó con esa llamada teología liberal protestante, con este personaje Bullman, y luego se extendió también a la Iglesia Católica, y entonces han habido pues una serie, y hasta el presente hay una serie de visiones que son variantes de dos herejías muy antiguas, que son el gnosticismo y el pelagianismo, que son las maneras actuales, porque esas ya existían en tiempo de los apóstoles, estas herejías, aunque Pelagio fue posterior, pero ya existía esa forma voluntarista, se traducen pues en esas maneras de creer que seguir a Jesucristo es seguir una doctrina, y Jesucristo es una persona. Eso es lo que nos dice el Papa Emérito Benedicto en numeral primero de su encíclica Dios es Amor, su primera encíclica como Papa Benedicto XVI. Entonces, seguir a Jesucristo no es un mero moralismo, como decía Kant. Tampoco es seguir únicamente una doctrina, sino es seguir una persona. La verdad es una persona, no es la verdad de algunas frases, porque esas frases, vía interpretación, pueden ser adulteradas. Y eso es lo que hace este pluralismo teológico, diríamos, este liberalismo teológico. Y entonces nosotros tenemos que estar muy atentos. Y por eso es que tenemos que comprender que la única manera en que podemos escuchar y encontrar ese encuentro personal con el Señor es en la escucha, en la oración. No puede haber teología sin oración. Antes del siglo XII, todos los teólogos eran santos. Luego de la Revolución Francesa y esta secularización, mucha gente empezó a estudiar teología como si fuera simplemente un conocimiento meramente intelectual. Y entonces, sin oración, entonces tenemos al presente pues teólogos herejes, teólogos ateos, lo cual es contradictorio, es absurdo. Pero en este mundo absurdo, yo decía ahora más temprano, hablando con otra persona, en este cambalache, como el tango, ¿no?
Entonces todo está confundido. Y por eso es que empezar de nuevo es saber que tenemos que ir a la fuente de la luz, a la fuente de la vida, a la fuente de la verdad, a Jesucristo, que es el camino. Él viene a conducirnos al Padre. Y la manera más segura de ir a Jesucristo es con nuestra Madre Santísima. Padre, y una precisión, una pregunta rápida. Usted decía que si una persona ama a Dios, va a cumplir los 10 mandamientos. Si ¿Qué es que pasaría? amamos como Jesucristo ama, Claro, ¿qué como si significa? amamos como Amar a Jesucristo ama. Dios sobre todas las cosas y amar a nuestros hermanos hasta entregar la vida. Así nos ama Jesucristo. Y en ese caso, hay católicos que dicen, yo amo a Dios, pero, por ejemplo, no estoy de acuerdo con ciertos numerales del catecismo. ¿Eso Ya se pues puede no dar? ama ¿Yo a puedo Dios, cumplir los pues mandamientos? ya pues no ama a Dios. Ese dice que ama a Dios, no ama a Dios, pues no sabe qué es el amor. Porque si es que yo amo a Dios, quiero escucharlo y obedecerlo en todo. Yo amo a Dios, pero no te obedezco, no te escucho. Entonces eso no es amar, pues, ¿no? Dirá, yo tengo sentimientos, yo tengo una experiencia religiosa, emotiva, yo intelectualmente quisiera, pero ya me he fabricado un Jesucristo a mi manera, ¿ya? Es decir, amar como el Señor ama, es ver la cruz. Esa es la sabiduría de Dios. ¿No? Entonces, sí, yo amo, pero no quiero ni que me piquen los mosquitos, yo no quiero sacrificarme por nadie, tú no amas a nadie, porque nos dice el Señor en a través del apóstol San Juan, quien dice que ama a Dios a quien no ve, y no ama a su hermano a quien ve, es un mentiroso. Entonces, la prueba de que yo amo a Dios es que amo a mis hermanos. Y si es que yo amo a Dios como Jesucristo ama, yo voy a obedecerlo hasta la muerte. Digo, no, sí, yo lo amo, pero sabes que esto que me dice no me gusta, etcétera. No, tú no amas a Dios, no amas a nadie, ni a ti mismo te amas. Sino que, claro, coloquialmente se ha manoseado tanto la palabra amor que ya se le llama amor a cualquier cosa. No, yo lloro, sí puede llorar, uno llora por muchas cosas, ¿ya? No, yo me sé la escritura de memoria, el demonio también se sabe la escritura de memoria. El demonio sabe que Jesucristo es el santo de Dios, no lo quiere obedecer. No lo quiere escuchar. Entonces el Señor nos enseña de una manera sencilla, como para que todos lo podamos entender, pero también cualquiera de los, diríamos, pensamientos más enrevesados que pueda tener la criatura humana, porque el corazón del hombre no hay nada más enfermo, dice la Escritura, que el corazón del hombre, simultáneamente para curar también cualquiera de esas lepras, si es que lo queremos escuchar y obedecer. San Agustín dirá, ¿no? En relación a eso, es muy mal interpretado también, por eso dice, ama y haz lo que quieras. Pero claro, si la gente llama amor a cualquier cosa, entonces dice, yo amo, y entonces hago lo que quiero. Entonces, ¿puedo pecar? No, pues no, no puedes pecar. Esas eran las confusiones luteranas, ¿no? Claro, yo cómo puedo amar solo si el Espíritu Santo es el que me mueve. Si es que ese fuego de amor me purifica. Con mis propias fuerzas no es posible ser cristiano. Ser cristiano es una nueva vida, es un cambio ontológico, es un nuevo ser, es obra de Dios, no es obra humana, no es voluntarismo, no es pelagianismo. No sé si es que con eso se aclara un poco el asunto, pero bueno, sé que son muchas cosas a la vez y de repente deben de haber varias cosas que se podrían profundizar como siempre, pero bueno. Gracias, Padre. Muchas Sí, gracias. claro. Con esta última pregunta de Franklin hemos concluido la ronda de preguntas. Le agradecemos y a todos los que hoy se han unido a la charla.
para retomar nuevamente con los jueves de reflexiones católicas. Cerramos con su bendición, Padre. Bueno, terminemos con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Mucho ánimo, queridos hermanos. Que Dios los bendiga. Gracias por su paciencia. Gracias, Padre. A la próxima. Hasta la próxima. Que Dios los bendiga. Padre, gracias. Gracias, Padre. Bendiciones, hermanitos. Gracias, a todos. Padre. Gracias. Gracias, Padre. A ustedes, queridos Gracias. hermanos, y gracias también. Padre, Gracias por buenas su paciencia. noches. Buenas noches. Que Dios los bendiga. Gracias a todos. Gracias, Padre. Buenas noches. Gracias a Gracias.